And like to thank Baldev Prabhu and yourself for having me over, for giving me this opportunity to serve in this way. And so we'll begin with Mangalacharna prayers. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dheena Bandhu Jagatpate Gopishwara Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhisya Kripa Sindhuvevacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyadhishatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So everyone can please repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, am I audible? Can you hear me clear? You are very clear. Yeah, I can see you clearly and hear you clearly. Okay, thank you, Prabhu. So today, as Prabhuji mentioned, we are beginning chapter 4 of the Bhagavad Gita entitled Transcendental Knowledge. Como mencionamos antes, hoy vamos a empezar capítulo 4 que llama Conocimiento Trascendental. So we'll begin this chapter by first of all looking at the connection between chapter 3 and chapter 4, and then we'll look at the outline of chapter 4. Primero vamos a ver la conexión entre capítulo 3 y capítulo 4 y después vemos la esencia de capítulo 4. So if you can remember, coming down to the end of chapter 3, Lord Krishna was telling Arjuna about lust and how lust covers one's knowledge and binds one in this world due to ignorance. Entonces, ustedes recuerdan que en capítulo 3 nosotros leímos que todo llega a su fuente de lujuria, como lujuria nos empuja en la ignorancia y ata a nosotros. So the Lord also mentions that how can one elevate oneself, or how can one conquer over lust? It is possible. Krishna menciona cómo uno puede sobrepasar la lujuria. Es posible. It is possible if one takes knowledge, if one takes transcendental knowledge, one can rise above the lower modes or the lower qualities of lust, greed, anger, etc. Entonces, si uno toma conocimiento trascendental, ahí sí uno puede elevar su conciencia más arriba y dejar las modalidades inferiores como lujuria, ira, codicia, etc. One will be able to purify one's consciousness from the lower modes such as passion and ignorance.
uno va a poder liberar de las modalidades inferiores como pasión e ignorancia. So in this chapter, Krishna begins to speak about how transcendental knowledge is received. En ese capítulo, Krishna está hablando cómo ese conocimiento trascendental está recibido. And if one receives transcendental knowledge, what is the benefit? How it helps one in devotional service? Y también explica cómo eso ayuda, el conocimiento trascendental ayuda a nosotros en servicio devocional, cuáles son los beneficios de ese conocimiento trascendental. Can we please go to next slide? So here we Girish can Prabhu, see, is it possible to make the slides a little bigger? The first one we couldn't read so clearly. I don't know if there's any possibility or they have a particular size. Yeah, thank you so much. Sorry, Prabhu, please continue. yes. So as you can see here, chapter 4 is broken down into 4 parts. El capítulo 4 está dividido en 4 partes. Can we have someone to read these 4 sections? Surely. Nicolás Prabhu, por favor, puede leer los 4 diferentes partes de ese Sí, Prabhu. capítulo. Descripción general, capítulo 4. 1. Educación imperecedera. Del texto 4.1 al 4.10. Punto 2. Krishna remueve las concepciones erróneas. Del 4.11 al 4.15. El 3. Eliminando las reacciones. 4.16 a 4.24. 4. Sacrificios. 4.25 a 4.42. Gracias, Prabhu. So we are going to begin this 4th section, which covers verses 1 to 10, and we'll be reading each verse. Here in the Entonces, slides, Vamos a empezar con el primer sección, que es texto 4.1 hasta 4.10. Vamos a estar leyendo los versos. so we would like for someone to read the 4th verse, text 1. Girish Prabhu, can you read the verse and the text, please? Sorry? Can you read the verse and the translation, please? For 4.2. 4.1. 4.1. Shri Bhagavan Uvacha Ipam Vivasvate Yogam Proktavan Aham Avyayam Vivashvan Manavi Praha Manur Ikshvakave Pravit. La personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, dijo: Yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivashvan, el dios del sol, y Vivashvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se la enseñó a Ikshvaku. Thank you so much, bro. Satyashwat Prabhu, should we read all the verses one by one till 10, or we are going as per the slide? So we will go as per the slides, and Okay. sometimes we will need to refer here also because the slides doesn't have all the text, all the verses. So Sure, you we'll guide go. us. Yes, thank you, Prabhu. So in this text 1, we see that Krishna is telling Arjuna about the persons who he taught this knowledge to before. Entonces, en ese verso, Krishna está diciendo a Arjuna que esas son las personas a quien yo le he dado conocimiento trascendental anteriormente. And this section that we are hearing from is very significant because
we can see that the knowledge being taught, it is eternal, and it was told very long time before Arjuna heard it. Entonces, esa sección del verso del Gita es muy importante, porque sabemos que el mismo personal de Dios, Krishna, habló esto y habló a varias personas hace mucho tiempo atrás. In our experience, when we go to college or we take up material education, this is only for a period of time in our lives. Cuando nosotros vamos al colegio, a la escuela y tomamos educación material, eso es solamente para un cierto periodo de nuestra vida. Whereas the knowledge of Bhagavad Gita, it is relevant to any instance of time within history. Y Bhagavad Gita, en el caso de Bhagavad Gita, es relevante a cualquier tiempo de historia. So Krishna first spoke the knowledge of Bhagavad Gita to the sun god, as mentioned here. Entonces Krishna primero habló el conocimiento trascendental al Dios de Sol, como dice aquí. And this was approximately 120,400,000 years ago. Y eso es aproximadamente 120,400,000 años atrás. That's a very long time, Es of course. un largo tiempo, por supuesto. So why did Krishna mention this fact? Entonces, ¿por qué Krishna mencionó esa parte? To help us to understand that, one is that about his position. Entonces, uno de los aspectos es, él menciona esa parte para que uno pueda entender la posición de él. When Krishna comes to this world, many persons accept him as an ordinary person. Cuando Krishna desciende en ese mundo material, mucha gente lo acepta a él como una persona ordinaria. But Krishna, being able to teach and to give the knowledge to Vivashvan such a long time ago, is helping us to understand that Krishna is not an ordinary person. Pero el hecho que entendemos que Krishna ha dado ese conocimiento trascendental a Vivashvan hace añales y añales, ahí podemos entender que Krishna no es una persona ordinaria para nada. It also shows that the knowledge of Bhagavad Gita, it is not something that someone just came up with, or is not speculation. It is authorized knowledge given by the Lord himself. El conocimiento trascendental de Bhagavad Gita, el mismo proceso enseña que eso no es que algún día alguien inventó y de repente empezó. No, eso es un conocimiento trascendental que está viniendo desde épocas, desde años y viene siguiendo año tras año, época tras época, así. Krishna chose to speak to the sun god because, in one sense, if we look in this material world, the sun planet it has control over the other planets. ¿Por qué Krishna decidió hablar al Dios de Sol? Porque podemos ver que en el mundo material, la planeta del Sol tiene control sobre otras planetas. So we can move on to text 2. So if someone can please read, we will do together. Yeah. Madre Noemi, ¿usted puede leer? Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo, la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. Gracias. So, Prabhu, we should read the verse together. No, that's okay, Prabhu. The translation is yes. So can we now go back to the slides? I'll tell you
We can go to number 7, please. Number 7. Okay, thank you. So Krishna here is mentioning about, how the knowledge is passed down. Krishna está How it is- explicando aquí cómo está pasando el conocimiento descendiendo. He's speaking about a disciplic succession or a chain in line of great personalities that the knowledge is handed down to. Él está hablando de esa cadena, que cómo las personalidades grandes están recibiendo el conocimiento y están dando a otros. He also mentions that at some point in time, this chain or this link was broken. Y también menciona que en algún tiempo esa cadena se rompió. And therefore, it was required for him to come back or to appear again to once again give this knowledge. Y por eso era importante que él regresara con el conocimiento para que nuevamente pueda seguir ese conocimiento repartiendo a todos. Because if knowledge is not given or is not handed down by authorized personalities, then the knowledge becomes tainted. Porque si el conocimiento no está dado por las personalidades autorizadas, entonces ese conocimiento está manchado. The original meaning is lost, and the knowledge will be ineffective in transforming our lives. Manchado como en tal manera que la esencia original, significa original, está perdida y después no va a ser ningún beneficio para nadie en nuestra vida. So therefore, it is important for us to understand whom we are receiving knowledge from. Por eso es muy importante saber de quién estamos recibiendo el conocimiento. In this slide, you can see there are various educational institutions. Is it that we can receive spiritual knowledge from these various institutions? Aquí hay instituciones de educación en la pantalla. ¿Usted cree que alguno de esas instituciones podemos acercar para preguntar sobre espiritualidad? These institutions can teach us about science, technology, business, and so forth. Esa institución nos puede explicar, enseñar sobre ciencia, negocio, tecnología y así. If we want to receive spiritual knowledge, we have to approach a bona fide parampara or disciplic succession. Pero si queremos conocimiento trascendental, es muy importante que acercamos un parámpara o sucesión discipular. We have to approach a guru or teacher who is coming in a bona fide or an authorized disciplic succession. Debemos acercar un guru, un maestro que viene de una cadena autorizada de sucesión discipular. Let's move to next slide. Vamos a seguir al siguiente. So this is a verse from the Padma Puran, which talks about sampradaya or how to receive knowledge. Es un verso de Padma Purana, una escritura donde, muy importante, donde explica cómo uno recibe el conocimiento trascendental. Can we have someone to please read the translation to this verse? Madre Mahanandini, ¿usted puede leer la traducción de ese verso, por favor? Sí. Gracias. ¿No aparece en la pantalla? Sí, ya aparece. No, me parece solo los logotipos de... Ah, ya. Traducción. Cualquier mantra que no viene en sucesión discipular se considera inútil. Por lo tanto, 4 personas divinas aparecerán en la era de Kali para fundar escuelas discipulares. Los fundadores de estos 4 Vaishnava Sampradayas son Lakshmi, Brahma, Rudra, Sanaka, Rishi, y sus enseñanzas se extenderán desde Purushottam, Jagannath Puri en Orisha. Muchas gracias. So here we see that
if knowledge or any mantra or any prayer that is not coming down in disciplic succession, it is useless. Entonces aquí vemos que si hay un mantra o el maestro o conocimiento trascendental que no viene en una sucesión discipular, es inútil. It is also mentioned that in this Kali Yuga, there are 4 authorized sampradayas which one can take knowledge from. También dice que en esa época de Kali Yuga hay 4 sampradayas o cadenas de discipular sucesión discipular que son autorizados de donde nosotros podemos recibir conocimiento trascendental. Next slide, please. All 4 of these sampradayas are connected to Krishna, as you can see in this picture. Como pueden ver en la imagen, los 4 sampradayas están conectados a Krishna. Krishna has handed down or given a knowledge to these 4 sampradayas. Krishna ha dado conocimiento a ese 4 sampradayas. So these 4, they are all Vaishnava sampradayas. Y esos 4 son Vaishnava sampradayas. And the name of the sampradayas is, you have Brahma Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, Rudra Sampradaya, and Kumar Sampradaya. Entonces los nombres de ellos son Brahma Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, Rudra Sampradaya y Kumara Sampradaya. Each of these sampradayas has an acharya or the head. Y cada uno de esa sucesión discipular sampradaya tiene un acharya o un maestro principal. Can we have someone to read the translation of this verse? Ya, señora María Lucero, ¿usted puede leer la traducción, por favor? Sí, buenos días, Prabhu Hare Buenos días. Krishna. Hare Krishna, gracias. Traducción. Ramanuja fue elegido por la diosa Lakshmi para representar su sampradaya. Madhusharya fue elegido por Brahma de 4 cabezas. Vishnu Swami fue elegido por Rudra y Nimbaditya fue elegido por los 4 Kumaras. Muchas gracias. So who can tell us which sampradaya do we come in? Entonces, una pregunta maravillosa, dice Prabhu. ¿Quién puede decir en cuál sampradaya venimos nosotros? Solamente levanten mano en el Zoom para ver cuántos saben. I told them just to raise their hands in the Zoom to see how many of them Yes. know. 1, más manos, quiero ver más manos. A ver, ¿en cuál sampradaya venimos nosotros? Leyendo Bhakti Shastri desde 1 año. ¿Cuál es nuestra sampradaya? Yamuna Mai. Krishna. Lavin Prabhu. Sol. Todos los sampradayas enseñan de Krishna. Pero hay 4. Y los 4 tienen un cabeza principal maestro, de cual viene sucesión discipular y llega hasta nosotros. La pregunta es, ¿cuál de los 4 somos nosotros? Si saben la respuesta, pueden levantar mano. Okay, Prabhu, so 3 people have shown hands. Yes, so let's hear from, this is Mahanandini Mataji. Okay, Madre Mahanandini. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿De qué sucesión discipular? ¿De cuál sucesión discipular venimos nosotros? Nuestra sampradaya, ¿cuál es? Bueno, el señor Brahma, ¿no? Que su maestro es Madhvacharya, pero bueno, hace todos estos días hemos discutido eso con mi esposo de cómo el representante es Madhvacharya y parece como si, bueno, somos de esta cadena de sucesión discipular, pero también parece que es como si fuera otra aparte de Chaitanya Mahaprabhu.
She's saying that we are from Brahma Madhvacharya, but she's been discussing with her husband these days, and they are seeing that also we are connected to Chaitanya Mahaprabhu to some other sampradaya. Oh, thank you, Mataji. It's a great, wonderful answer. Gracias. Respuesta maravillosa. So the name of our sampradaya, the complete name is Brahma Madhava Gaudiya Vaishnava Sampradaya. El nombre completo de nuestra sampradaya es Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. And therefore, Chaitanya Mahaprabhu, he is part of the sampradaya that we are part of. In other words, Chaitanya Mahaprabhu is part of the Brahma Sampradaya. Entonces quiere decir que Chaitanya Mahaprabhu es parte de Brahma Sampradaya. So it is not separate. It is not. That's why the name Brahma Madhava Gaudiya. Gaudiya represents Chaitanya Mahaprabhu. Entonces no es separado, no es otro sampradaya, sino de este mismo. Por eso dice Brahma, que es Brahma, Madhava, que es Madhvacharya, Gaudiya, Chaitanya Mahaprabhu. Entonces esa es nuestra sucesión discipular. Let's go to the next slide, please. So here you can see our Parampara system, beginning from Krishna, coming down to our founder Acharya Swami Srila Prabhupada. And there you can see the names of Madhava and Chaitanya Mahaprabhu as well. Entonces aquí puede ver nuestra parampara, que empieza de mismo Krishna, después Brahma, y viene a Chaitanya Mahaprabhu también. So this is our sampradaya. So thank you for those of you who are raising hands. Next time we ask, you will get opportunity to answer. Muchas gracias a todos los que levantaron mano. Próxima vez le vamos a dar la oportunidad para hablar. Can we go to the third text, please? So I'd like for someone to please read the translation. Sure. Señora Nora Lisa, ¿puede leer la traducción? Un momentito. Okay. Pero ¿dónde está? No, a mí no me sale la traducción. No me está En la saliendo. pantalla, ¿no lo ve en la pantalla? No, no, no. Okay. Madre Yamuna May, ¿usted ve en la pantalla? Y preguntarle Ok, que ya lo vi. Ya lo Ya lo encontré. vio. Sí, ok, Nora Lisa puede leer. Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo, te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo, y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Gracias. Disculpa, Sí, madre. Hare Krishna. Prabhu, antes de que pasamos a este texto, yo podría hacer una pregunta de la slide anterior. Sachishwar Prabhu, Manandini Mataji is asking if she can ask a question before we progress of the previous slide. Sure, yes, Prabhu. Sí, madre. Porque habían 4 sampradayas, ¿no? Y la primera, Madhva, ellos adoran a Krishna, ¿no? Por eso estamos conectados con esa sampradaya. Luego la siguiente era Ramanujacharya, ¿cierto? Lakshmi. Ellos adoran a Vishnu, ¿no? Luego la siguiente es Rudra Sampradaya, que adoran a el señor Shiva. Y luego la última sampradaya, que son los 4 kumaras, no tengo claro cuál es su adoración. She's saying that the first one is Brahma Madhava, who worship Lord Krishna. The second one is Lakshmi Sampradaya, where Ramanujacharya is the head, and they worship Lord Vishnu. Then is Rudra Sampradaya, and they worship Lord Shiva.
and the 4 Kumaras Sampradaya of Nimbargacharya, what do they worship? So, thank you, Mataji, for that question. So we are Gracias por seeing la that pregunta. ultimately, if let's say for Ramanujacharya, their Sampradaya worshiping, let's say Lord Vishnu, basically they're worshiping Krishna, or just as Vishnu, means worship with awe and reverence, and worshiping Lord Shiva, as being the topmost Vaishnava. In one sense, they're worshiping Krishna also. Entonces, en el caso de Ramanujacharya, ellos están adorando al Señor Vishnu, que es igual que adorar al Señor Krishna, pero más reverencia y veneración. Y en el caso de Rudra Sampradaya, adoran al Señor Shiva como el grandioso devoto de Krishna, y así indirectamente es como sirviendo a Krishna también. The Kumaras, previously they were impersonalists, meaning they worshiped the impersonal form of the Lord, but later they became devotees. Anteriormente los 4 Kumaras están impersonalistas, no adoraban forma, y después se hicieron devotos y empezaron a adorar forma personal del Señor. After some time, when they began to worship Lord Vishnu, and therefore everyone coming in their Sampradaya will also worship Lord Vishnu. Como ellos fueron atraídos por la forma personal del Señor Vishnu, ellos empezaron a adorar al Señor Vishnu, y lo que viene en la línea de ellos también adoran al Señor Vishnu. Is that okay, Mataji? ¿Está bien, madre? Gracias. Lavin Prabhu, I saw his hands are up. Lavin Prabhu hasn't lowered his hands since he's in ecstasy. Then he has to raise both the hands, not only one. Lavin Prabhu raised the other one also. So in text 3, we see that Krishna is telling who can receive transcendental knowledge. Entonces, en el texto 3, Krishna está explicando quién puede recibir este conocimiento trascendental. He is telling Arjuna why I'm telling you this knowledge. Y él está dando la explicación a Arjuna que por qué estoy dando ese conocimiento a usted. He mentions 2 points: because you're my friend, Saka, and because you're my bhakta, devotee. Él menciona 2 puntos, Saka y Bhakta. Saka es amigo, Bhakta es devoto, por esas 2 razones. So it therefore means that anyone who is a devotee, can receive this knowledge. Quiere decir que cualquier persona que es un devoto, puede recibir ese conocimiento. One can be a devotee in different ways, or one can have different relationship with Krishna. Uno puede ser devoto en diferentes maneras. Uno puede tener una relación distinta con Krishna. Arjuna's relationship with Krishna was that of a friend. La relación de Arjuna con Krishna era de amistad. But for others, it can be, it can be a parent, it can be having the Lord as your son. So the 5 rasas, 5 different types of relationships are there. Pero para otros puede ser como una relación de pariente, una relación de amo con serviente. Hay 5 diferentes tipos de relaciones. It is also possible for one to receive transcendental knowledge if one inquire in the right way. También es posible para uno recibir este conocimiento trascendental siempre y cuando uno tiene la inquietud y uno empieza a preguntar en una manera correcta. If we inquire from a guru or a bona fide spiritual master and follow their instruction, in that way we can achieve or we can get transcendental knowledge also. Si hacemos la pregunta sumisamente a un maestro espiritual, un guru, haciendo preguntas
correctamente podemos recibir ese conocimiento trascendental. This is mentioned in text 34 of this chapter. Esto está mencionado en el texto 34 de ese capítulo. If we accept a guru and we hear from them and or render service to them, then, the knowledge will be revealed to us. Si nosotros aceptamos un maestro, ofrecemos servicio sumiso a ese maestro y hacemos preguntas y escuchamos instrucciones, nosotros sí podemos recibir ese conocimiento trascendental. And we can see it here that Krishna is acting in the position of guru to Arjuna. Y podemos ver aquí también que Krishna está actuando en la posición de guru para Krishna. So let's move on. Text 4, please. Translation. Can we have someone to read the translation, please? Yes. Catherine, ¿usted puede leer la traducción? Sí. Arjuna dijo, Vivasvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le has enseñado esta ciencia a él? Arjuna is asking a very important question here. Arjuna está preguntando una pregunta muy importante aquí. A question that many will have in their minds after reading Bhagavad Gita. Una pregunta que mucha gente puede tener en su mente después de leer el Bhagavad Gita. Actually, Arjuna understood that, the Lord and him have performed many pastimes in previous times, but he's asking this question to clear our doubts. Entonces Arjuna sabe que en las vidas anteriores también, épocas anteriores también, Arjuna y Krishna han hecho juntos muchos pasatiempos. Pero para aclarar esa duda para todos, él está haciendo esa pregunta. Let's hear what is Krishna's reply in text 5. Vamos a ver lo que dice Krishna en el texto 5. Yes, Prabhu, can we have someone to read? Yes, Ananda Kirtan Prabhu, ¿puede leer usted? Sol, ¿usted puede leer? Sí, yo puedo leer. Sí. La traducción solamente. Sí. La personalidad de Dios dijo, tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recortar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Gracias. So here we see that Krishna is mentioning that many times before, both himself and Arjuna would have went through different lifetimes. He can remember them, but Arjuna cannot. O sea, que Krishna está diciendo a Arjuna que nosotros hemos tomado muchos nacimientos anteriormente, pero yo puedo recordar todos, pero tú no. And this is a clear indication of one difference between us and Krishna, that Krishna knows about our past, present, and future, but we only knows about our present. Entonces, eso es una indicación muy clarita entre nosotros y Krishna. Krishna sabe de nosotros anteriormente, presente y futuro, y nosotros solamente sabemos algo de nuestro presente. This shows that Krishna is not an ordinary person, because he knows about, he has remembrance about things that happened thousands and millions of years ago. Entonces quiere decir que Krishna tiene muy bueno recuerdo, porque él puede recordar todo, aunque sea
miles o millones de años atrás que algo ha sucedido. So Arjuna asking this question helps us to understand more about Krishna's position and his potencies. Esta pregunta de Arjuna nos ayuda a entender un poquito más todavía sobre Krishna y sus potencias. In text 6 to 10, we will see that Krishna is explaining transcendental knowledge. En el texto de 6 a 10 podemos leer cómo Krishna está compartiendo el conocimiento trascendental. What is this transcendental knowledge all about? ¿Qué es este conocimiento trascendental sobre? Krishna will talk about his appearance, disappearance, his activities in this world, and the benefits of us knowing about those activities. Krishna va a hablar de su aparición, de su desaparición de ese mundo, de sus actividades en ese mundo y cómo eso beneficia a nosotros. So can we read text 6, the translation, please? Yes. Nicolás Prabhu, ¿se puede leer el texto 6, por favor? Traducción. Sí, Prabhu. Aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Yes, thank you, Prabhu. So I want to share with you the differences in text 5 and 6. Differences between us, the conditioned souls, and Krishna is mentioned. Entonces, Prabhu quiere compartir con nosotros la diferencia entre nosotros y Krishna, y eso está explicado en versos 5 y 6. Srila Prabhupada explains these differences in the purport, so these two verses. Srila Prabhupada explica la diferencia en su significado de esos dos versos. The first one is that Krishna is Achyuta, means infallible, and it represents that he is eternal and he remembers past, present, future. Primera diferencia es que Krishna es Achyuta. Achyuta quiere decir infalible, que él es eterno y él recuerda el pasado, presente y futuro. We, the living entities, we are eternal, but we forget. Nosotros, entidades vivientes, somos eternos también, pero olvidamos. Krishna, the second point is that Krishna remembers everyone's birth because, his body does not change. Y otro punto es que Krishna recuerda el nacimiento de todos, porque el cuerpo de Krishna no cambia. Krishna's body is spiritual, it's eternal, it never dies. El cuerpo de Krishna es espiritual, eterno y nunca muere. Our bodies, in other words, we have limited memory, short memory, our body changes and the body deteriorates. En caso nosotros tenemos memoria limitada y también una vida limitada y también el cuerpo se deteriora, perdón. The third difference is that Krishna appears in this world out of his own will. Otra diferencia es que Krishna aparece en ese mundo material por su propia voluntad. We take birth based on our karma. Nosotros no nacimos por nuestra propia voluntad, nosotros nacimos por nuestra karma. And the fourth point is that Krishna, there is no difference between Krishna's body and his self or the soul. Y no hay ninguna diferencia entre el cuerpo de Krishna y alma de Krishna. For the living entities, for the souls, there is a difference between the body and the soul. Para nosotros, entidades vivientes, sí, tenemos diferencia. Ese es nuestro cuerpo y el alma es en el corazón, realmente el amo del cuerpo. These are some important differences between Krishna and us. Esas algunas diferencias muy importantes entre Krishna y nosotros. So can we go to slide 11? Podemos ir a número 11, el slide.
In the next two verses, these questions will be answered. En los siguientes versos, esos dos preguntas van a estar respondidos. So can we have someone to read these questions? Yes. Girish, can you read this, please? Sure. ¿Cuándo aparece el Señor? ¿Por qué aparece el Señor? ¿Qué ocurre al adquirir este conocimiento? ¿Qué es todo esto? So let's look at the first question. When does the Lord appear? Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuándo aparece el Señor? Can we have someone to read the Sanskrit and translation of text 7, please? Text 7 of this chapter. Señora María Lucero, ¿usted puede leer el verso también y la traducción también de ese verso 7, por favor? Sí, la traducción, Prabhu, Y el verso también. el verso. El verso En sánscrito. en sánscrito. Ya. Yada yada hi dharmasya Danir Bhavati Bharata Abhutanam Adharmasya Tadamanam Sirami Aham. Gracias. Traducción. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Gracias. In this text, the Lord mentions two reasons why he appears. Who can share those two reasons with us? En este verso y texto, Krishna está hablando de dos razones por qué él viene, él aparece. ¿Quién puede explicar o decir esas dos razones? You can raise your hands in the chat and we'll hear from you. Pueden levantar su mano en el chat y vamos a escuchar de usted. Vamos a ver cuántos saben cuáles son las dos razones que Krishna está diciendo que por qué él aparece. Girish Prabhu, can we hear from you? Hare Krishna. Decline in religious practice and increase in irreligion. Yes, that's correct. Thank you, Prabhu. So Las when there's dos a decline, razones son cuando hay declinación en la práctica religiosa y cuando hay un predominante de religión. Son esas dos razones. so that's when the Lord appears. And let's move on to 8, to text 8. We'll hear why he appears. Entonces, esa era la primera parte, que cuando apareció el Señor. Ahora vamos a entender por qué aparece. Can you have someone to read the translation, please? The translation. Madre Yamuna, ¿puede leer la traducción? Hare Krishna. Hare Krishna. Traducción. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de las religiones, yo mismo apareceré milenio tras milenio. So the Lord appears for 3 reasons. Aquí vemos que el Señor aparece por 3 razones. So we would like for 3 persons here to point out what are those 3 reasons. You will give 1 reason each.
Entonces, por lo menos queremos 3 voluntarios que digan una razón cada uno. So you can raise your hands in the chat. We'll know when you're ready. Pueden levantar su mano en el chat y así le vamos a preguntar una de las 3 razones. We have Catherine. What else we have? So let's hear We from have Catherine. Nicolás. Para redimir a los piadosos. To deliver the pious. Yes, correct. That's one. We have Nicolás. Para aniquilar a los infieles. And to annihilate the miscreants. Wonderful, yes. What is the El other reason? tercero. ¿Alguien más? Mahanandini. Sí, madre. Para restablecer los principios del idioma. Yeah. To establish the principles of religion. Religion. Okay, thank you. So thank you all. Gracias. So the primary reason is the Lord comes to take care of his devotees. Entonces la razón principal es que el Señor viene para cuidar a sus devotos. The Lord can send anyone, any one of his representatives to destroy demons or to give the knowledge. Entonces el Señor puede mandar a cualquier persona para aniquilar los demonios o compartir conocimiento. Like for instance, the incarnation of Buddha came to give knowledge of non-violence. Por ejemplo, la encarnación del Señor Buda vino para dar el conocimiento de no violencia. But when it comes to Krishna's devotees, he comes to personally take care of them. Pero cuando es un caso donde involucra a devotos de Krishna, él personalmente viene para tomar cargo de esa situación. So this is how much Krishna values his devotees. Ahí puede ver cuánto valora Krishna a sus devotos. So let's see, what are the benefits of understanding Krishna and his activities? Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios para entender las actividades de Krishna. Can we go to slide 14 of Slide 14. So let's read this text and translation. Vamos a leer el verso y traducción. So we'll do the Sanskrit together and then we'll have someone to read the translation. So together. Vamos a hacer el sánscrito junto y después alguien puede leer en español. Janma karma chame divyam evam yo viti tadvataha tyaktva deham punar janma naiti mamiti suarjuna. Translation, please. Madre, ¿no realiza? ¿Usted puede leer? ¿O alguien más puede leer? Yo puedo leer. Sí, por favor. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Thank you. So here we see that Krishna is mentioning one who knows about his appearance and activities does not take birth again in this world. Gracias. Aquí entendemos que la persona que entiende la aparición y actividad de Krishna no vuelve en ese mundo material. One goes back to Krishna's abode. Uno regresa a la morada de Krishna, morada eterna. So let's move to slide 15.
Yes. So here it is mentioned, this is like one practical lesson that we can take from the knowledge from Bhagavad Gita. Esa es una lección muy práctico que uno puede tomar del conocimiento de Bhagavad Gita, la lección de la vida. So Krishna has set up an educational system where we can access transcendental knowledge through the disciplic succession. De Krishna ha creado un sistema educativo de donde nosotros podemos tomar provecho y entender el conocimiento trascendental. Since Krishna has made so much endeavor, it is our duty, to get connected or to sort out a teacher and, take or learn this knowledge. Entonces, como Krishna ha tomado tanto esfuerzo para hacer eso, es nuestro deber de reciprocar a Krishna y los maestros que nos enseñan y así aprender y servir. In this way, we will be able to live our lives in the best way and at the same time perfect our lives by going back home, back to Godhead. Y en esa manera podemos vivir nuestra vida en la mejor manera y perfeccionar nuestra vida para podamos regresar a la morada eterna del Señor. Let's go to text 10. Would like if someone can please read the translation. ¿Alguien puede leer la traducción de texto 10, por favor? Sí, Prabhu. Estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Gracias. Hare Krishna. Yeah, sorry about that, Prabhu. Thank you for reading. Gracias Here por we leer. see in text 10, more benefits are being mentioned. Aquí en el verso 10 hay más beneficios todavía que se menciona aquí. One becomes free from attachment, fear, and anger. Uno está libre de apego, de miedo, de ira. As soon as we take to this knowledge and we take up the practice of Krishna consciousness, the Lord is telling us that, we'll become free from these vices. Apenas tomamos la práctica de conciencia de Krishna y esa práctica, Krishna dice que uno va a liberar, y va a purificar y va a liberar de todos esos vicios. And he's also mentioning that this is a tested and proven solution. También Krishna está mencionando que es una solución que está probada y es evidente. Mucha gente han hecho y han logrado éxito. He's telling Arjuna that many persons in the past have followed this system and they would have become purified. Él dice que en el pasado mucha gente siguieron ese sendero y purificaron. So there is no loss in gaining or taking transcendental knowledge. Entonces no hay ninguna pérdida que va a ocurrir cuando uno está obteniendo conocimiento trascendental. And that is the beauty of Krishna consciousness, that we can earn so much if we sincerely take up to the process. Esa es la belleza de conciencia de Krishna, que tanto podemos ganar siempre y cuando sinceramente seguimos el proceso de conciencia de Krishna. So let's move on to the next section, which covers text 11 to 15. Vamos a ver la otra sección donde cubre verso 11 a 15. Can we read text 11, the translation, please? Ya, ¿alguien puede ver la traducción, leer la traducción del verso 11, por favor? Y Prabhu.
En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. Oh hijo de Prita. Hare Krishna. So there are different persons who worship Krishna in different ways. Hay diferentes personas que adoran a Krishna en diferentes maneras. Can Girish Prabhu take us to text slide 22? Go back one, please, 21. These are different categories of devotees who worship Krishna in different ways. Esas son las 4 categorías de devotos de Krishna que adoran a Krishna de diferentes maneras. For instance, we see there are persons who worship the devatas for material benefits. Hay personas que adoran a los semidioses para ganancia material. There are persons, these are the Gyanis, they worship the impersonal feature of the Lord. Hay gyanis que adoran el aspecto impersonal del Señor. The yogis perform meditation to achieve or to understand the Paramatma feature of Krishna. Los yogis hacen mucha meditación para entender el aspecto localizado en el corazón de Paramatma, como Paramatma del Señor. And the bhaktas or devotees, they worship Krishna as Bhagavan. Y los bhaktas o los devotos adoran Krishna como Bhagavan. These different types of devotees, the benefits they receive and the destination is different. Ese tipo de devotos, los beneficios que reciben y el destino que reciben son distintos también. Everyone does not receive the same benefit. Todos no reciben el mismo beneficio. And therefore, we cannot say that all paths or all types of worship lead to the same goal. Y por eso no podemos decir que todos los senderos, toda la adoración llega al mismo destino, misma meta. And that's why Krishna is saying here that as all surrender unto me, to the degree that we surrender, to that degree we are rewarded. Y por eso Krishna dice que todos me entregan, pero a la medida que me entregan, a esa medida yo le recompenso. And ultimately, everyone is worshiping Krishna, but for some, they are doing so in the wrong way. Y últimamente todos están adorando a Krishna, pero para algunos están haciendo de una manera equivocada. For instance, we see that the materialists or persons who worship the devatas, they worship for material gains. Por ejemplo, las personas materialísticas que adoran a los semidioses, adoran por alguna ganancia personal. But they can still worship Krishna with those material desires. Pero ellos pueden adorar a Krishna con deseos materiales. For instance, Dhruva Maharaj, he wanted his own kingdom. He was worshiping Krishna for Krishna to give him his own kingdom. Por ejemplo, el grande devoto de Krishna, que se llama Dhruva Maharaj, él estaba adorando a Krishna por conseguir un reino grandísimo. But after meeting Krishna, his material desire was transformed. Pero después de encontrar con Krishna personalmente, el deseo material de él fue transformado. He realized that, to ask Krishna, to have material desires and to ask Krishna for material things is not necessary, that the real thing is to serve Krishna. Él realizó que preguntar a Krishna por algo material no es la cosa correcta. Mejor voy a preguntar, pedir algo real, verdadero, que me va a beneficiar a Krishna. Krishna, nevertheless, as a byproduct, Dhruva Maharaj was given his kingdom. Entonces, Krishna igual le dio un reino grandísimo a Dhruva Maharaj. Let's move to text 12. Vamos a seguir a texto 12.
Can you have someone to read the translation? ¿Alguien puede leer la traducción? Los hombres de este mundo desean tener éxito en las actividades fruitivas y para ello adoran a los semidioses. Prontamente, por supuesto, los hombres obtienen resultados del trabajo fruitivo en este mundo. Here Krishna is saying, talking about the persons, they're devotees who worship the devatas, for material benefits. Entonces, aquí Krishna está hablando de esas personas que adoran a los semidioses para beneficios materiales. They are quickly rewarded, but this result or the benefit that they get is temporary. Entonces, por supuesto, están consiguiendo el premio rápidamente, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? El resultado es temporal. But for a devotee, worshiping Krishna directly, sometimes, it will take, years and lifetimes to achieve benefit in Krishna consciousness. For a devotee. Yes. Entonces, para un devoto, tal vez puede pasar muchos años, tal vez muchas vidas también, para alcanzar la perfección en servicio devocional para Krishna. But a devotee is not bothered by this because he's not worshiping Krishna for some result. He's worshiping Krishna as his duty, as out of love. Pero eso no molesta al devoto, porque el devoto no está adorando a Krishna por pedir algo material para una ganancia personal, no. Él está adorando por el amor de Krishna. So let's go back to slide 23, please. Yes, thank you, Prabhu. So here it says that different flights goes to different destination. Decide where you want to go and buy the ticket appropriately. Entonces aquí en Lección de la Vida dice, diferentes vuelos van a diferentes destinos. Decide a dónde quieres ir y compra el pasaje adecuadamente. This means that, we can choose to worship Krishna or we can choose to worship devatas. But if you worship the devatas, it means that we'll have to come back in this world, to either enjoy or suffer. Entonces eso quiere decir que uno puede adorar a Krishna o adorar a los semidioses, pero los resultados pasan diferente. Adorando semidioses, regresa en ese mundo. Adorar a Krishna, finalmente la morada eterna de él. Entonces, diferentes resultados, de diferentes destinos, diferentes viajes. Or we can choose to buy the ticket to Goloka Vrindavan, Krishna's abode. Entonces, podemos escoger siempre para comprar el pasaje para ir a Goloka Vrindavan, la morada eterna de Krishna. And what is this ticket? This ticket is the Hare Krishna Maha Mantra. ¿Y cuál es el pasaje? Ese pasaje es el Hare Krishna Maha Mantra. So by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting in this way, we can able to go back to Krishna's abode. Entonces, cantando de esa manera, nosotros sí podemos volver a la morada de Krishna. So let's go to text 30. Prabhu, can I ask them if they have questions, they can start writing on the chat. Yes, Prabhu, please. So that the last 10 minutes we can dedicate on questions. Sure, you can do that. Thank you. Si alguien tiene preguntas, puede ir escribiendo en el chat o levantar el mano para que últimos 10 minutos podemos dedicar en las preguntas y respuestas. Can we have someone to read the translation? ¿Alguien puede leer la traducción, por favor? ¿Yo puedo leerlo? Sí, por favor. Según las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado con ellas, yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana. Y aunque yo soy el creador de ese sistema, debes saber que no hago nada, pues soy inmutable. Gracias.
So this is a very important verse. It is one of the, most often quoted verses of Bhagavad Gita. Ese verso es muy importante, uno de los versos que siempre he mencionado cuando uno habla de Bhagavad Gita. This verse, Krishna mentions about how he created 4 divisions of human society. En ese verso, Krishna dice que cómo él ha creado esas 4 divisiones de la sociedad humana. Even though he created these 4 systems or divisions, he's not part of it, he's above it. Aunque él creó esas 4 divisiones, él está más allá que las 4 divisiones. It is like a king or the president. Sometimes in the state, he's not governed by the state laws, he's above the laws. Entonces es como un rey o el presidente que él no está gobernado por las leyes del Estado. That is Krishna's position. Esa es la posición de Krishna. So can we go to slide 18, please? Yes, 18, okay. So there are 4 varnas and 4 ashramas. Hay 4 varnas y 4 ashramas. Varnas refer to social orders and ashrams are spiritual orders. Varnas son órdenes sociales. Ashramas son órdenes espirituales. And let's say for the social orders, which are Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Por los órdenes sociales, que es Brahman, Vaishya, Kshatriya, and Shudra. What determines which category do we fit in? Entonces, ¿qué es lo que determina en qué categoría? It is based on our guna, our nature, and our activities, our karma. Es basado en 2 factores, nuestra guna, nuestra karma. Guna es nuestra modalidades de nuestra naturaleza y karma es actividad. Can we go to slide 19? And can we have someone to read? ¿Alguien puede leer? Sí, Prabhu. Elige una profesión y vida basándote en tu guna y karma, no en los factores externos. De esta forma, sobresaldrías en el campo que elijas. Gracias. Yes, so this is very important. If we want to understand which category we fit in, we should try to understand, what is our nature and what is our activities. Es muy importante si queremos saber en qué campo nosotros estamos compatibles, hay que saber nuestra naturaleza, guna, y nuestra actividad de karma. We should try to understand what we like to do. Debo entender qué es lo que me gusta hacer. And if we are having a difficult time to understand, our nature and our activities, we can seek the help of our guru or spiritual master. Y si tenemos una dificultad de saber cuál es mi guna, cuál es mi karma, entonces siempre podemos tomar una guía de nuestro maestro espiritual. So therefore, we see the importance of this Varna Ashram system because it is created by Krishna. Por eso es muy importante ese sistema de Varna Ashrama porque está creado por propio Señor Krishna. If we try to act against our nature and activities, our karma, then we'll become frustrated. Pero si vamos a ir contra de nuestra guna, nuestra karma, vamos a estar muy frustrados en la vida. Can we go to text 20? Not text 20, sorry, slide 20. So this is another very important point that, many persons claim that the family that we are born in, that determines our, the category or the social order that we fit into. Mucha gente dice, según el nacimiento, nosotros definimos nuestra orden social, según nacimiento, pero eso no es cierto. And this is the caste system that was previously followed in India. Y anteriormente en India seguían ese sistema de casta.
But here we can see from Bhagavad Gita, it is not so important as to which family we are born in, but it is more important what we do with this present life. Entonces, según Bhagavad Gita, está explicado claramente, no es la familia que es importante en cual hemos nacido. Lo más importante es qué lo que hace con el nacimiento que tiene. We can actually move from one order, let's say from, we can move from a Kshatriya to a Brahmana. If we are born in a Shudra family, we can move to Vaishya or Brahmana. So that transition we can make. Nosotros podemos hacer una transición. Si hemos nacido en una familia Shudra, podemos ser un Kshatriya, un Vaishya, un Brahmana, o hemos nacido en una familia Vaishya, podemos cambiar a Kshatriya, Brahmana, así podemos cambiar nuestra posición. In Kali Yuga, it is said that everyone, all of us, are born as Shudras, but through Krishna consciousness, we can work our way upwards. Entonces, en Kali Yuga dice que todo el mundo está nacido como Shudras, una categoría muy baja, pero podemos siempre trabajar en elevarse en nuestra vida y conciencia. So let's read text 14 and 15. Vamos a leer el texto 14 y 15. ¿Alguien puede leer? Sí, Prabhu. No hay ningún trabajo que me afecte, ni ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Yes, thank you, Prabhu. So in this, in text 14, we see that Krishna is talking about, if one understands, this truth about me, if one understands that, he's not part of this Varnashram system, but he's above the system. Entonces, si alguien entiende, en esa parte se explica que él no es parte del sistema, es más allá del sistema. In other words, when we see Krishna comes to this world, he engaged in various types of activities. Like, when Krishna came in this last time and was with the Pandavas, he was acting as a Kshatriya. Entonces, Krishna, cuando aparece, él involucra en varias actividades. Cuando él estaba con los Pandavas, en los pasatiempos, él actuó como Kshatriya. But even though it appears that Krishna is acting within the system of Varnashram, he's not bound he's not affected by the reaction that comes with that. Entonces, aparentemente parece que sí, él está actuando como un Kshatriya, un guerrero, pero realmente él no está atado por los resultados que trae esos deberes. So we'll read text 15 and then we'll conclude our part here. We'll open for questions. Entonces vamos a leer la traducción de 15 y vamos a concluir tomando preguntas. ¿Alguien puede leer 15? En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber siguiendo sus pasos. Gracias. Yes, thank you. So just by understanding that Krishna, as Krishna performs activities, he's not affected, by the modes of material nature, that he's above the modes, then that is, very beneficial to us. Entonces, podemos entender que cómo Krishna está actuando más allá de las modalidades de la naturaleza material y eso puede beneficiar a nosotros. It means that we are having the proper understanding of Krishna and that we're not being offensive to him. Quiere decir que tenemos la comprensión correcta de Krishna y no somos ofensivos hacia él. So if we have the proper understanding and we perform our services, we perform our duties in Krishna consciousness, then we'll be rewarded accordingly. Entonces, si tenemos entendimiento correcto y ofrecemos nuestros servicios adecuadamente, entonces el resultado viene muy bueno también.
So through this Bhagavad Gita, through this knowledge Krishna has given us, and through the explanations given by our acharyas, it has become, very easy for us to understand. Entonces Krishna ha dado ese conocimiento, los maestros espirituales ha dado ese conocimiento y a través de ellos eso ha vuelto más fácil para entender. So we are very fortunate to have this opportunity to study and to discuss about Krishna. Entonces estamos muy afortunados para estudiar y discutir esos temas de Krishna. So we'll pause our session here today and we'll take questions. Entonces vamos a pausar nuestra sesión hoy y tomar la pregunta. Gracias. Thank you, Prabhu. Madre Manandini, usted tenía su mano levantada. ¿Tenía alguna pregunta? Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, yo tenía una pregunta hace rato. Es que, bueno, hace un rato leímos el texto 9, creo, que hablaba de que aquel que conocía, que entiende la naturaleza de las apariciones de Krishna, no regresa a este mundo, ¿cierto? Sí. Pero sin embargo, en otros textos en la literatura védica se habla de que Krishna, el Señor Supremo, es muy difícil de entender, ¿no? Y si uno toma esa palabra entender, es como una función intelectual, ¿no? Algo como la lógica, ¿no? Es como... Entonces, yo quería preguntar cómo puede conciliarse esto, cómo es ese tipo de entendimiento que se refiere el texto 9. So, Si es si se refiere a la lógica o si es qué tipo de entendimiento es. So on one hand, the verse explains that Janma Karma Chame Devyam, that just by knowing the activities and appearance of Krishna, one gets liberated. But then on the other hand, it is read also that you will never be able to know Krishna. So when you say that you will not be able to understand Krishna at all, in some other parts of the scriptures it says, so does it mean the intellectual part of that wisdom? What part they are talking about? To know Krishna, how to know or not, cannot know Krishna on one hand, you get liberation, Krishna said. On the other hand, it said you can never know Krishna. So how to understand this? Very nice question. Thank you, Mataji. Muy buena pregunta, gracias. When it is mentioned that, it is not possible for one to understand Krishna, that is one extreme end. Entonces, es un extremo donde decimos que uno no puede entender a Krishna. Krishna has given us a system or a way that we can follow to understand him. Krishna nos ha dado un sistema, un sendero, cómo nosotros podemos entender a él. If we try to take the books, let's say Bhagavad Gita and so forth, and try to understand, to read and understand and interpret by our own, then many doubts will be in us. Entonces, si tomamos los libros auténticos de Bhagavad Gita y Bhagavatam, pero tomamos y tratamos de entender por propia cuenta, va a haber muchas dudas entre nosotros. That is why Krishna has, instructed us, that we should, accept a guru, a teacher who can guide us. Por eso, Krishna ha recomendado a nosotros para aceptar maestros, gurus, quien puede guiar a nosotros. So by hearing from a guru, our heart becomes purified, and by rendering service unto that person, unto the representative of Krishna, Krishna becomes pleased by that. Entonces, escuchando de un guru, nuestro corazón está purificado, limpio, y ofreciendo servicio hacia el guru y haciendo preguntas sumisas, podemos recibir ese conocimiento. When our guru is pleased with our service and our attitude, Krishna becomes pleased. Cuando el guru está complacido con nuestra actitud y servicio, Krishna también está complacido. And all the knowledge that is required or the proper understanding of Krishna is revealed to us. Y todo el conocimiento que es necesario para entender bien a Krishna está dado a nosotros. So it is not necessarily that we have to be very intelligent
have to have a high IQ in order to understand Krishna. Entonces no es necesariamente que uno tenga que ser muy inteligente o tener un nivel muy alto de IQ. ¿Cómo dice IQ en español? IQ. Intelligence quotient. Intelligence quotient, yeah, IQ. Cociente de Cociente de inteligencia. inteligencia. Cociente de inteligencia alta no es necesario tenerla para conocer a Krishna. Therefore, even an illiterate person or a highly educated person can understand Krishna, but by following the proper system. Entonces, una persona que no sabe nada o una persona muy inteligente, los dos pueden entender a Krishna siempre y cuando sigue el sendero bien. Does that help, Mataji? Is that okay? ¿Esa respuesta está bien? Sí, gracias, Hare Krishna. Thank you. Very good. And there's one more question over here by María Lucero. ¿Alguien puede leer la pregunta de María Lucero, por favor? ¿Quiere que la lea, Prabhu? Sí, sería bueno. Sí, en esta era es más difícil obtener la liberación, ya que se han perdido muchos principios de la religión. A diferencia de cuando Krishna aparece en un milenio, que muchas más personas pueden alcanzarlo, es más fácil. Es una pregunta. Y la otra sería, sí. In this era, is it more difficult to obtain liberation since many principles of religion have been lost? Unlike when Krishna appears in the millennium, that many more people can reach him easier. Esa es una parte de pregunta, ¿no? Sí, sí, Prabhu. That's one part of the question. Should I read completely? More? La leo. Sí, siga leyendo y vamos a dar la pregunta completa. Dice, en nuestro día a día nos vemos envueltos en problemas y podemos pedir ayuda para salir de esa situación y se puede invocar la ayuda de un semidios. Un ejemplo que se me ocurre es cuando las personas que se encuentran en un tranque por una inundación invocan a Ganesh que abra los caminos para poder pasar bien. Lo he escuchado de personas. Eso no se debe hacer. Continuation. In our day-to-day, we are involved in problems and we can ask for help to get out of that situation. And we can invoke the help of a demigod. An example that comes to my mind is when people find themselves in a dam due to a flood, invoke, or in a situation where there's flooding, and they invoke Ganesh so that Ganesh can open the path, open the roads to be able to have, so that you can pass by that area, that situation nicely. And she has heard that from people. Should that be done? So yes, thank you, Mataji, for a very nice question. Gracias por muy buena pregunta. So I'll answer according to the first part. I'll take the first part first. Primero vamos a tomar la primera parte. So it is true that in this age that we're living, many principles of religion have been lost and people are living a more, so to speak, demonic life. Entonces es cierto que en esta época la mayoría de las personas no siguen una vida así espiritual o con principios religiosos y más o menos está perdida esos principios en esta época. In one sense, because we are in Kali Yuga, it is difficult to attain liberation, but it is also possible. En un sentido, es difícil adquirir liberación en esa época, pero también es posible. The second part of your question talks about Krishna appearing in the previous times. La siguiente parte es de Krishna apareciendo en otra época, otra era.
Krishna has also appeared in this age as Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. Krishna también ha descendido en esa época, esa era presente, hace 500 años como Chaitanya Mahaprabhu. And he has given us a form of religion, a form of practice, which can help us to easily gain liberation. Y él nos ha dado una forma de práctica, una forma de religión que muy fácilmente nos puede dar la liberación. And that is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Y eso es a través del canto del Hare Krishna Mahamantra. So by chanting or associating with the Hare Krishna Mahamantra, that is as good as associating with Krishna. Entonces, a través de cantar o asociar con el Hare Krishna Mahamantra es igual como asociar con Krishna mismo. Because Krishna himself said that he is not different from this Mahamantra. Porque Krishna mismo dice, él no es diferente que es el Mahamantra. And the third part of your question, so let me see, just one sec. This is true that in our lives we are faced with many challenges. Hare Krishna, yes, Prabhu, can you hear me? Yes, yes. Okay. Es So, cierto que ahora mismo en presente estamos encontrando muchos problemas en la vida día a día. and many persons, they try to, seek help from devatas to overcome those situations. Y por supuesto, para aliviarse de estas situaciones, mucha gente acercan y adoran a los semidioses. In one way, that is what they know. I know that is the way they think that they can solve the problem by serving the devatas. Entonces ellos saben o piensan que esa es la manera de resolver problemas sirviendo a los semidioses. But for us, for practicing devotees, we should continue to pray to Krishna. Y para nosotros que somos devotos practicantes, debemos seguir adorando a Krishna, rezando, orando a Krishna. No matter how difficult situation we are faced with, we should always try to seek help from Krishna. Entonces, sea la situación tan difícil que sea, siempre debemos seguir nuestro enfoque en concentrarse a Krishna. Because Krishna will not leave us. Even if we have to suffer, we should see that it is for our own purification. Porque Krishna nunca abandonará a nosotros, y aunque hay sufrimiento, es para nuestra propia purificación. We should have the faith that the situation will change after some time. Nosotros debemos tener esa fe que la situación cambiará con tiempo. Is that okay, Mataji? ¿Está bien, señora Marlucero? Sí, gracias, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So any other question, or you're okay? ¿Algo más? ¿Alguien quiere añadir o estamos bien? All right, so thank you all very much. Thanks to all the devotees for participating and contributing so nicely throughout this session, and we do hope to be in your association next week again. Muchas gracias por participar y estar activo aquí en las clases de Bhakti Shastri, y nos vemos siguiente sábado nuevamente. Y quiero dar gracias a Sachishu, gracias a Prabhu para guiar a nosotros en este sendero de Bhakti Yoga, de Bhakti Shastri, de Bhagavad Gita. Entonces pueden abrir sus videos y darle gracias a Sachishu Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for everything, for your guidance. And, Thank you, Prabhu. lots of gratitude. Thank you. Gracias, Prabhu. Thank you. Gracias, Prabhu. Jai Hare Gracias. Krishna.